Aunque parte del oficio de un político es rodearse de multitudes, es inaudito que en estos tiempos se siga haciendo, y más preocupante aún cuando esas situaciones son promovidas por dirigentes de naciones enteras. Inevitablemente, ponerse en riesgo así les ha pasado la factura a los presidentes, pero mientras, su ignorancia influyó en la muerte de miles de personas. Soy Jared Figueroa y esto es Abrir la Política. Les recuerdo que estamos viviendo la mayor crisis a escala global en los últimos 50 años. El coronavirus ha provocado que pierdan la vida más de 1 millón de personas en menos de un año. El liderazgo en algunos países ha contribuido a la cooperación de la ciudadanía, que a su vez se ha traducido en un menor número de muertes. En cambio, existen muchos otros donde las autoridades actuaron a destiempo y con medidas poco eficaces, provocando el efecto contrario. Pudimos llegar a apreciar los efectos de la enfermedad del coronavirus en 2 momentos previos a que ésta arribara a nuestro país. Con el primer epicentro de la pandemia y país de origen de la misma, China, desde finales de 2019 y principios del presente, notamos lo altamente contagiosa que es y que solo puede ser controlada con medidas sanitarias estrictas. En un segundo momento, al esparcirse en varios países de Europa, donde destacaron los casos de Italia y España, el COVID demostró la facilidad con la que podía saturar la capacidad hospitalaria. También que para frenar su propagación era necesario acatar las 3 recomendaciones principales de la Organización Mundial de la Salud: limpieza de manos y superficies, distanciamiento social y uso de cubrebocas. Pero al llegar a México, pudimos notar una situación peculiar en torno al tratamiento de la pandemia: subestimar el uso del cubrebocas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como varios de sus subordinados, evitaron durante meses el uso de este accesorio preventivo en sus apariciones públicas. Pero esta actitud no era única a nivel global, y mucho menos continental. Por ejemplo, en Estados Unidos y Brasil se manejó la pandemia con la misma actitud. Para el gigante sudamericano, Brasil, la llegada de un presidente conservador parecía un cambio de ruta viable, luego de los escándalos de corrupción que dejaron sus gobiernos de izquierda. Pero el paso del tiempo y el inicio de esta crisis probó lo contrario. El punto donde se hizo más evidente este desacierto fue cuando, luego de desestimar en repetidas ocasiones la peligrosidad del COVID, Jair Bolsonaro se convirtió en un contagio más, y aún así ha seguido con declaraciones irresponsables que solo han contribuido a la escalada de contagios en su país. Esto ha dejado al país con 5 millones de casos y 150,000 fallecidos. La misma situación, pero a mayor escala, es la que se vive en Estados Unidos. Luego de Europa, nuestro vecino del norte se convirtió en el epicentro de la pandemia, situación que se ha mantenido desde entonces, sin que se vea posible salida pronta. En la actualidad, ese país reporta 7,5 millones de casos acumulados, junto a 212,000 muertes. Y entre los millones de contagios por COVID-19, ahora podemos contar el reciente caso del presidente, Donald Trump. La noticia de su resultado positivo, por obvias razones, recibió una amplia cobertura internacional. Sucedió con mayor razón unos días después de ocurrir el primer debate presidencial, semanas antes de disputarse su reelección ante el candidato demócrata Joe Biden. En ese encuentro, más allá de las mentiras y descalificaciones del presidente estadounidense contra su adversario, destacó su postura de frente al coronavirus, alegando haber hecho lo necesario, cuando las cifras más altas del mundo parecen indicar un panorama opuesto al de la imaginación de Trump. Son muchos los escenarios posibles con esta noticia. Entre ellos, no podemos descartar que se sume a la lista de fallecimientos, lo que, debido a su posición política, puede generar una crisis de gobernabilidad en su país, por decirlo menos. Por otro lado, de salir avante, es posible que utilice eso para menospreciar los efectos de la pandemia
y quitarse de encima el principal negativo que tiene de frente al electorado. Sea cual sea el caso, el suceso debería ser un llamado de atención para aquellos gobernantes que, guiados por una mentalidad arcaica, piensan que es un error mostrarse débiles y por ello prefieren no hacer uso de las medidas sanitarias, como si hubieran sido bendecidos con inmunidad. ¿Creen que los gobernantes deberían cuidarse más o les basta con mantener la sana distancia? En algunos días sabremos qué ocurre con Donald Trump. Por lo mientras, sigamos cuidándonos nosotros mismos. Que este caso nos recuerde que nadie está completamente a salvo. Gracias por seguir al tanto de Abrir la Política. Nos vemos la próxima.